En esta clase vamos a ver las características de las preguntas de investigación, los tipos, los componentes y cómo éstas se formulan. Muy bien, vamos a hablar sobre una serie de términos que van a tocarse a lo largo de la clase para que a posteriori pues se identifiquen de una mejor manera. Muy bien, entonces empecemos hablando de lo que es investigación. Investigación es un proceso mediante el cual nosotros vamos a estudiar un tema o fenómeno de interés, ya sea para comprender, analizarlo, etcétera. Entonces la investigación se relaciona con dos cosas. Es una herramienta que me va a permitir a mí responder preguntas y, o por otra parte, me va a generar o producir conocimiento. Muy bien. Hay dos tipos de investigación. Tenemos la investigación científica y no científica. Y la principal característica es que la investigación científica es aquella que va a seguir el método científico, mientras que la investigación no científica es aquella que a través de otros elementos pues va a obtener otro tipo de conocimiento, conocimiento que no es científico. Muy bien. Otra cosa que debe de quedar aquí claro es los diseños de investigación. Los diseños de investigación tienen que grabarse o automáticamente crear una imagen mental que son el mapa o la receta que tienen coordenadas y contienen todos los pasos que yo debo de seguir para poder responder a mi pregunta de investigación. Muy bien, si hablamos de una receta, entonces son todos los pasos que debemos de seguir para obtener un determinado producto al final de seguir esos pasos. Y por otro lado, desde la perspectiva de un mapa, pues contiene todos los pasos para poder responder a mi pregunta de investigación. Me va a indicar todo cuáles son los procesos, el cómo y el cuándo. Muy bien. Entonces, los diseños de investigación son muchos, pero de manera general tenemos los experimentales y los no experimentales que dependiendo de el tipo de interés de investigación que tengamos, pues los emplearemos en los diferentes momentos de las futuras investigaciones. Muy bien. Entonces, otra cosa aquí importante es definir lo que es ciencia. Cuando se habla de lo que es ciencia, debe de tomarse en cuenta que la ciencia es una red, como si fuese una red de pescar. Esa red está formada por nudos y esos nudos son cada uno de los resultados que se han obtenido de los proyectos de investigación. A medida que se realizan proyectos de investigación, se van a obtener resultados. Estos resultados se van a ir acumulando en esta red y van a formar una red de conocimiento. Entonces, cada uno de los puntos que están apareciendo en la diapositiva son resultados, son hallazgos previos de estudios. Estos hallazgos se van a empezar a interconectar dependiendo de los tipos de estudios que se hagan y van a servir de base para futuros estudios. Esto se denomina, señores, antecedentes. Entonces decimos que los antecedentes son la base para las futuras investigaciones. Entonces la ciencia es una red de conocimientos interconectada que me permite a mí, al postular una investigación, no contar, o mejor dicho, contar ya con estudios previos que ya han tenido resultados y que a posteriori pueden de servir para mí como una guía para agilizar mi proceso de investigación. Muy bien. Otra manera de verlo, además de una red de pescar, es eh, imaginar como si fuese la ciencia una red de o una cadena de eslabones, donde cada eslabón es el resultado consecuente de una investigación. Entonces, cada eslabón se va a conectar uno con otro y cada uno pues se va a conectar de acuerdo a los hallazgos o resultados previos de los estudios. Entonces, cada eslabón, ¿cómo se va a formular? Si cada eslabón es un elemento, es un resultado,
estos resultados, ¿de dónde los vamos a obtener? O mejor dicho, ¿de dónde parten? De las preguntas de investigación. Muy bien, entonces, ¿cómo iniciamos una investigación? Con la formulación de una pregunta de investigación. Muy bien, esta pregunta de investigación tiene muchas fuentes. Puede partir desde observar una problemática, ver algún escenario clínico, observar un fenómeno en específico, haber leído algún estudio, artículo, etcétera, tener una conversación con alguna persona, estar en un determinado contexto, pensamiento crítico, análisis, reflexiones, conversaciones, etcétera. Muchas fuentes, muchos escenarios de los cuales puede desprenderse las preguntas. Muy bien. Entonces, las observaciones. ¿Por qué tomo o hago mención de lo que es la observación? Es el principal elemento o herramienta que nos va a permitir obtener, o mejor dicho, objetivar las cosas que están presentes en la realidad. La observación es el primer paso a lo que es el método científico, a la obtención de datos empíricos. Entonces, a través de la observación, nosotros formulamos preguntas. Ahora, a lo largo de los años, pues, en diferentes ciclos, en diferentes años, en diferentes épocas, gracias a este proceso de observación, pues se empezaron a obtener o a formular preguntas. Por ejemplo, en el caso de la peste bubónica, de por qué se caían los elementos, de la gran diversidad de las especies que hay en la Tierra. Incluso a veces muchas de estas preguntas a veces no surgen de las observaciones, a veces surgen ya de estudios previos, de la cual pues tenemos teniendo un pensamiento crítico, pues formulamos una pregunta y posterior a ello pues hacemos una investigación como tal. Muy bien. Entonces, en lo que respecta a la investigación clínica, básicamente lo que nosotros, el sustrato que vamos a obtener para poder investigar son los escenarios clínicos. O sea, vamos a tener la observación como herramienta indispensable para poder determinar una problemática y en base a esta problemática poder formular una pregunta y pues seguir los procesos sucesivos que conllevan después de la formulación de una pregunta para luego obtener resultados. Entonces tenemos observaciones, una problemática específica en salud, obtenemos, o mejor dicho, formulamos una pregunta de investigación y tenemos que verlo de la siguiente manera. Una pregunta de investigación es como si fuese una llave. Esta llave tiene que abrir un candado y este candado es la problemática y esta problemática, este candado es el que encierra una caja fuerte y esta caja fuerte es el conocimiento. Entonces, de esta manera seguimos esta secuencia, ¿no? La pregunta de investigación es una llave que va a abrir o va a ser el puente para poder determinar o llegar a entender un problema, para luego obtener un conocimiento habiendo pasado por estos procesos. Muy bien, entonces hay dos tipos de preguntas de investigación. Tenemos a las preguntas de fondo, o mejor dicho, o también conocidas como las background questions, y las preguntas de primer plano, que son las preguntas foreground questions. Entonces, listo. ¿Qué diferencia a una de otra? Es que las preguntas de fondo van a, sobre todo, responder al qué y al cómo de un tema en específico. Las preguntas de fondo, su objetivo es formular la base teórica necesaria para entender un tema en concreto. Mientras que las preguntas de plano ya son, su objetivo es formular un nuevo conocimiento en base a vacíos que nosotros encontremos. Entonces, ambas son buenas, ambas son necesarias y ambas se utilizan. Sin embargo, las preguntas de fondo pueden dar respuesta a la mayoría de las preguntas con las cuales nosotros las formulemos y podemos encontrar esas respuestas en bases de datos como UpToDate, ambos, Clinical Key, libros, revistas, etcétera. Mientras que las preguntas de primer plano,
nosotros al identificar un vacío de conocimiento o algo que desconocemos, a través de diferentes procesos vamos a formular esta pregunta para dar paso a una nueva investigación. Entonces, básicamente las preguntas de primer plano pues buscan entender o generar un nuevo conocimiento. ¿Y cómo se formulan? Se formulan con una herramienta que más adelante le vamos a ver que es el acrónimo PICO. Entonces, de estas dos, ¿cuál es la que vamos a evaluar o vamos a formular en esta clase? Pues son las preguntas de primer plano. Muy bien, listo. Entonces, este gráfico también es para mencionar, explicar cómo de acuerdo al nivel de grado de experticia que tenga una persona, pues va a ir poco a poco mejorando, pasando de preguntas de fondo a preguntas de primer plano. Muy bien. Entonces, un ejemplo antes de hablar de esto es explicar cómo es una pregunta de primer plano. Por poner un ejemplo, digamos que de manera teórica se sabe que los antibióticos, un tipo de antibiótico mejora, mejor dicho, una clase de antibióticos funciona de manera buena y adecuada sobre un determinado grupo poblacional. Pero ¿qué pasa si en la práctica pues vemos que no existe suficiente evidencia estadística para afirmar que ese determinado grupo de antibióticos pues genera realmente un cambio o no sobre esa población? Entonces es esa clase de preguntas que se formulan para poder dar paso a un nuevo conocimiento. Listo. Entonces, la pregunta de investigación tiene componentes. En general, tiene dos, población y variables. Vamos a desglosar estos dos puntos más adelante para que se cubran todas las brechas y cuando hablemos de la formulación de las preguntas de investigación, cada punto quede claro. Entonces, hablamos de población. Cuando hablamos de población, debe de quedar bien fijado que esta se representa por una letra, que es la letra N mayúscula. Entonces la población se define como la totalidad de los elementos en un determinado espacio. Muy bien, esta puede ser de dos tipos, puede ser finita o infinita. Finita es aquella que nosotros conocemos la totalidad de los elementos, mientras que cuando no la conocemos se considera infinita. Entonces, ¿cómo estudiamos a la población? Básicamente lo estudiamos con un tipo de estudios, los famosos censos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que estos censos son estudios demasiado caros, por eso es que se realizan cada cierto tiempo, requieren una gran cantidad de presupuesto y de recursos humanos. Sin embargo, más adelante vamos a explicar cómo podemos estudiar a la población sin necesariamente pues hacer los estudios de censo como tal. Entonces todos los datos que se obtengan en este censo, ya sea promedio de talla, índice de masa corporal, edad, cualquier dato que se obtenga de los censos, va a recibir un nombre y se denomina parámetro. Eso es importante que no deben de olvidar. Entonces, otra característica de la población, además de cómo la vamos a estudiar, es que tiene una delimitación espacial. Partimos de lo general a lo específico. Cuando hablamos de población, pues hay muchas poblaciones. Estamos hablando de la población mundial, estamos hablando de a nivel de Sudamérica o estamos hablando de una parte en específico de un país. Entonces, la delimitación espacial de la población es importante, ya que al ser lo suficientemente específicos, a mí me va a permitir, en base a un estudio que requiere cálculo de tamaño muestral, poder estimar mis resultados a esa población en específico que yo he delimitado. Muy bien, entonces población, partimos de, como les había comentado, en base a ese esquema de un embudo, de lo general a lo específico. Población mundial, vamos a Sudamérica, luego vamos a Perú, pero específicamente en Lima. Ahora, pasamos en Lima. Yo quiero delimitar muchísimo más mi, mi población, ¿ok? Va a ser la población de
pacientes del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Muy bien, pero específicamente, ¿qué tipo de pacientes? Bueno, todos los pacientes adultos con diagnóstico de obstrucción intestinal que se encuentran en el pabellón 6 primera, 1 primera, 3 tercera, etcétera. Entonces, eso es la delimitación espacial, ser lo más específico para que al momento de realizar estudios en los cuales tenga que utilizarse un cálculo de tamaño muestral, a través de esta muestra yo pueda extrapolar mis datos. Vamos a explicar más a detalle después qué es lo que es muestra. Otro componente importante en lo que respecta a la población es que ésta tenga una delimitación temporal, o sea, en qué periodo de tiempo yo voy a estudiar esa población, antes de pandemia, durante pandemia o después de pandemia. Muy bien, entonces, englobando lo que hemos dicho, la delimitación espacial es básicamente la ubicación geográfica de esa población, mientras que la delimitación temporal es el tiempo en el que se va a realizar el estudio. Aplicando todo eso, colocamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación entre la variable 1, que es obesidad, y la variable 2, que es osteoartrosis, en adultos atendidos en el centro de salud Saint Martin durante el año 2024? Muy bien. Entonces, ahora pasamos a hablar de lo que es muestra. Esta se va a representar con la letra N. Y básicamente deben de recordar que la muestra es la fracción de la totalidad de los elementos de interés. Entonces, vamos a explicar aquí con cuatro imágenes, ¿qué cosa es muestra? Esta puede ser de dos tipos, representativa o no representativa. Muy bien, entonces digamos que la población es representada por una pizza de pepperoni con salsa, tomate y queso y sus bordes normales. ¿Qué pasa si una persona pues se come todo el contenido de lo que es la salsa, todo y solo deja los bordes a la persona? Muy bien, esa eso que ha sobrado, ¿es una muestra? Sí, porque hemos dicho que la muestra es solo una fracción de la totalidad de los elementos. Pero la siguiente pregunta ¿es representativa esa muestra o no? En este caso no sería representativa, porque esa fracción de la totalidad de los elementos no va acorde a lo que es la población como tal. Vamos a plasmar otro ejemplo. Listo. Esta pizza tiene diferentes sabores. Hay de jamón y queso, vegetariana, pepperoni, eh, multicarne, etcétera. Entonces, ¿qué pasa si yo tomo una fracción de esa población? ¿Es muestra? Por supuesto que es muestra. ¿Es representativa de toda la población? No, porque digamos que yo coloco, o mejor dicho, tomo un pedazo, ¿no? En este caso, digamos que cojo la rebanada de la pizza que solo tiene jamón y queso. Entonces yo estaría obviando el resto de pues, sabores o elementos que contiene el resto de la pizza. No estoy contemplando la de multicarne, la vegetariana, la que solo tiene cebolla y queso, ¿no? Etcétera. Entonces, la muestra es esa fracción que yo he escogido, ¿no? Esa tajada. ¿Es muestra? Sí, pero no es representativa. Entonces, hay criterios para que una muestra sea considerada representativa o no representativa, y eso también va a tener una influencia al momento de el cálculo y análisis de tus datos. Muy bien, otro ejemplo es básicamente tomar en cuenta que digamos que la población es los peces que hay en un estante. Esos tienen muchos colores y muchas características, pero ¿qué pasa si yo solo tomo peces que tienen un determinado color? Entonces, digamos que de los 100 peces, pues cojo solo los peces que son de color anaranjado. Lo ideal, sí, es una muestra, pero no es una muestra representativa porque no representa la totalidad de mis elementos. Porque lo ideal es que yo que cada pez tenga la misma probabilidad de ser elegido y que cada pez, pues,
que yo tome cada elemento, cada tipo de pez para luego analizarlo y poder extrapolar los datos que yo tenga de estos peces al estanque de peces en general. Y otro ejemplo tal vez un poco más gráfico es, tenemos una bolsa de estos chinchines, de estos M&M's. ¿Qué pasa si yo tomo un puñado y solo hay M&M's de color verde, oscuro, azul o rojo? Esa muestra es una muestra, pero ¿será representativa? No. Pero para que sea representativa, lo ideal es que al momento de tomar un puñado haya un elemento de cada uno de los elementos que hay. O sea, uno verde, uno rojo, uno amarillo, uno azul, un anaranjado, etcétera. Entonces, eso tiene que quedar fijado. Muestra es una fracción de la totalidad de los elementos y esta puede ser representativa y no representativa. ¿Y cómo determinamos si tiene tiene alguna de estas características? Pues a través de criterios estadísticos y metodológicos que mucho más adelante vamos a detallar. Muy bien, entonces, ¿cómo estudiamos a la muestra? Antes de nosotros mencionar de cómo estudiamos la muestra, debe de quedar algo bien fijado. La población en general es difícil a veces de estudiar porque ya hemos comentado, si no está en las posibilidades de recursos humanos y económicas del investigador, pues no se va a poder estudiar a la población. Entonces, lo que tenemos en una alternativa es estudiar una fracción de la totalidad de los elementos, o sea, muestra, para luego, de acuerdo a diferentes métodos estadísticos, nosotros podemos extrapolar los datos que se obtienen de esa fracción, pueden poder extrapolarlos a toda la población. Muy bien. Digamos que mi población es de 300 personas. Entonces, muy bien. No tengo los recursos, no tengo el dinero para analizar 300 personas y tampoco tengo el tiempo. Perfecto. Entonces, yo lo que voy a hacer es hacer un cálculo de tamaño muestral. Muy bien. Este cálculo de tamaño muestral, eh, ¿en qué consiste? Consiste que en base a paquetes estadísticos, antecedentes y otros elementos, yo determinar de esos 300 pacientes cuánto necesito para recolectar esa cantidad en específico que me arroje el programa o el paquete estadístico para luego correr mis análisis y en base a los resultados obtenidos yo extrapole los datos. Entonces, un paso importante aquí es determinar el cálculo de tamaño muestral, o sea, cuáles son los elementos, cuántos son los elementos necesarios para yo poder, en base a estos que se obtengan, hacer un análisis y luego poder extrapolar los datos. Muy bien, entonces, ahora sí, una vez obtengamos que, por ejemplo, de 300 haya, necesito solo 125, muy bien, ¿cómo voy a obtener esos 125? ¿Cómo estudio a la muestra? Con muestreo. Hay tipos de muestreo, hay técnicas de muestreo, eso es algo que vamos a tocar en otro momento. Pero los datos que se obtengan de una muestra reciben también un nombre, y este nombre es el estadístico. Perfecto. Entonces hablemos de variables. Va a haber una clase dedicada a lo que es netamente variables, pero deben de recordar que las variables son características que van a variar en cada una de las personas, ¿no? Que van a variar en la población, van a estar en cambio. Por ejemplo, vemos que las personas tienen diferente índice de masa corporal, tienen diferente talla, diferente edad, diferente muchas otras características que se pueden desglosarse de esta imagen. Entonces, cuando las características varían en una población, se denomina variable, pero si esas características se mantienen o son inherentes o no cambian, entonces se denominan atributos o características poblacionales. Entonces, hagamos un ejemplo claro sobre esto. Todas estas personas tienen una condición de seres humanos. ¿Eso va a cambiar? Por supuesto que no. ¿Todos tienen una nacionalidad? Perfecto. ¿Todos tienen una vestimenta? Sí. ¿Y todos tienen un cierto nivel educativo? Correcto. Muy bien. Entonces,
Esos son atributos o características poblacionales. Pero las diferentes edades, el peso, la talla, el grupo sanguíneo que tenga las diferentes personas, pues son considerados variables. Muy bien, entonces la variable es una característica o atributo que se puede medir de una población o una muestra que constantemente pues va a estar variando. Muy bien, la clasificación una vez más es extensa, pero debe de quedar bien en claro que hay tipos de variables, de acuerdo a cómo sea la naturaleza de los datos, ¿no? Sea, mejor dicho, la recolección y el análisis de los datos, la dependencia de las variables y las escalas de medición. Recordar sobre todo la naturaleza de los datos y la dependencia. Según la naturaleza de los datos pueden ser cuantitativos o cualitativos. Cuantitativos es trabajar con números, que hay dos tipos. Las variables cuantitativas discretas y continuas, mientras que las cualitativas, pues básicamente trabajan con lo que es etiquetas o categorías como tal. Mientras que el tema de lo que es dependencia, hablamos de una variable dependiente, independiente y una tercera, que son las variables confusoras. Y escalas de medición, eso ya lo vamos a ver mucho más adelante, pero tienen que ver si son escalas de razón, de intervalo, nominales, ordinales. Muy bien, entonces las cualitativas, las variables cualitativas son las que van a trabajar con etiquetas, categorías. Muy bien. Poner un ejemplo. El grupo sanguíneo. Hay muchísimos grupos de sanguíneo. En este caso, el sistema ABO. Entonces, tenemos el grupo A, el grupo B, el AB y el O. Muy bien. Entonces, cuando hay más de dos categorías en una variable, se llama politómica. Los tipos de dieta también hay un montón. Entonces, hablamos de variables cualitativas politómicas. Muy bien, pero cuando la variable solo tiene dos categorías se denomina dicotómica. El hecho de saber si es dicotómica o politómica es importante, por supuesto, ya que dependiendo de si es poli o dico, el tipo de método estadístico, o mejor dicho, prueba estadística va a variar. Entonces, en cuanto a las cuales, es lo siguiente. ¿Trabajamos con valores numéricos? Sí. Pero ¿qué pasa si entre un valor y otro valor, por ejemplo, uno y 2, si hay brechas, o sea, no hay intervalos o no se puede tomar valores intermedios? Eso se denomina variable cuantitativa discreta. Entre comillas, por verlo de alguna manera, es básicamente trabajar con números enteros. Muy bien. Entonces, ¿pero qué pasa cuando entre un número y otro número se pueden tomar valores intermedios? Pues ahí, en ese contexto, hablamos de variables cuantitativas continuas. En este caso, pues, por llamarlo de alguna manera, pues trabajamos con decimales. Ejemplos de variables cuantitativas discretas. Número de hijos. Yo no tengo un hijo y medio. Tengo un hijo, dos hijos, tres hijos, cuatro hijos. Número de comidas. Número de cursos realizados. Número de cirugías previas. Número de neumonías. El pulso. La frecuencia respiratoria de un individuo. Tenemos variables cuantitativas continuas, ¿no? O sea, todo lo que tenga por ahí algún decimal. Perímetro abdominal, perímetro cervical, índice de masa corporal, presión arterial, gasto cardíaco, temperatura, etcétera. Muy bien, entonces, variables de acuerdo a la dependencia. Tenemos variable independiente y dependiente. La variable independiente va a ser la variable que en su condición de independencia no depende de otras para estar en ese momento, ¿correcto? Pero sí genera un efecto sobre el individuo. ¿Ya? Y cuando genera un efecto sobre un individuo, puede tomar el nombre de variable de exposición, porque en una persona, en un adulto, yo le estoy sometiendo bajo una exposición. Un ejemplo sería que una persona pues se exponga a una variable como que, por ejemplo, el cigarrillo, ¿correcto? Entonces tenemos una variable independiente y una dependiente. Independiente es la X y la dependiente es la Y. La variable dependiente, pues valga la redundancia, es una variable que puede producirse, puede haber una génesis de esta a raíz de que la variable independiente pues esté presente en el individuo.
Entonces, variable independiente y variable dependiente. Un ejemplo es el cigarrillo, el consumo de cigarrillo como variable independiente, y como variable dependiente tenemos al cáncer. Pero, ¿qué pasa cuando en la fórmula entra la z, que es una variable confusora? La variable confusora hace alusión a esa variable que va a tener una influencia en la relación entre X y Y. Por ejemplo, si hablamos de que el cigarrillo tiene un efecto sobre la variable dependiente, que en este caso es cáncer de pulmón, no estamos nosotros considerando el resto de variables que también pueden estar influenciando en el desarrollo y en la génesis del cáncer de pulmón. La genética, la edad, la deficiencia de vitamina A, etcétera, etcétera, etcétera. Estas variables confusoras son las que nosotros debemos de controlar para que en los estudios en los cuales nosotros busquemos una relación entre una variable independiente y la dependiente, nosotros tengamos en cuenta todas las variables, las posibles variables confusoras que pueden alterar esta asociación, porque ¿qué pasa si no las consideramos? Puedo generar una sobreestimación en la asociación de estas variables. Es importante controlar las variables confusoras, por supuesto. ¿Cómo las controlamos? Bueno, de acuerdo a criterios de selección de pacientes, emparejamiento y hasta incluso con lo que es el poder estadístico de los modelos multivariados. Cuando hablamos de modelos multivariados, hablamos de técnicas estadísticas mediante el cual, si bien es cierto, vamos a analizar la relación entre una variable y otra, pero ¿qué pasa cuando hacemos un análisis en conjunto de todas las variables, tanto la independiente, la dependiente, como todas las confusoras? Entonces, a través de estos modelos integrales, podemos ver cómo realmente se estima una verdadera asociación y no solo una asociación independiente del rol que tengan las variables confusoras. Muy bien. Entonces, aplicando lo que hemos conversado, hay una pregunta de un estudio, ¿no? Que ya vimos antes. ¿Cuál es la relación entre la variable 1, obesidad, y la osteoartrosis en adultos atendidos en el Centro de Salud Saint Martin durante el año 2024? Muy bien. Entonces, en base a esa pregunta, pues armamos el siguiente esquema. Mi variable independiente es obesidad. ¿Cómo la calculo? Con el índice de masa corporal. Perfecto. Entonces, mi variable independiente es el índice de masa corporal. Y mi variable dependiente es la osteoartrosis, es la degeneración de ese cartílago. Perfecto, hasta ahí todo bacán. Pero, ¿qué pasa con las variables confusoras? Yo tengo una población. ¿Quién es mi población? Mi población es los adultos atendidos en el centro de salud de Saint Martin. Muy bien. Entonces, yo acá no estoy contemplando que la edad, los adultos mayores tienen mayor tendencia a hacer osteoartrosis. Otra característica, si estos consumen fármacos, por ejemplo los corticoides, que también tienen un efecto en la repercusión a nivel del cartílago y la desmineralización ósea, y tampoco sé si esta población practica actividad física o no. ¿Cómo yo sé eso? Lo que pasa es que al momento de recolectar los datos, si estoy trabajando con pacientes, pues yo debo de conocer todas esas variables, variables que yo debo de recolectar para poder, en este caso, como mi estudio es de asociación, es para mí una responsabilidad encontrar todas las variables que puedan actuar como confusoras para que los resultados que yo obtenga sean fidedignos y no solo sean una sobreestimación de las asociaciones. Perfecto. Entonces, ¿cómo controlamos? Una vez más, con criterios de selección, emparejamiento y modelos multivariados. Entonces, llegamos a este punto. ¿Cómo se formulan las preguntas de investigación? Para eso, señores, tenemos dos herramientas. Una herramienta que me va a permitir evaluar la factibilidad de si mi pregunta es realmente viable o no, que es el acrónimo FINER. Y
El acrónimo PICO es la guía que me va a permitir estructurar de una manera adecuada mi pregunta de investigación.